Hola a todos, este es el video de introducción a la radio X. Este video fue elaborado por el bachiller Diagonal Robles Arauz y asesorado por la doctora Ana Yuchen Chan Chan, profesor titular del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAL León. En este video veremos la naturaleza, la historia, el origen, la producción y propiedades de los rayos X y los tipos de densidades. Los rayos X forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas, de las cuales los rayos gamma, los rayos infrarrojos y las ondas de radio son algunos ejemplos de tipos de radiaciones electromagnéticas. La diferencia entre los rayos luminosos y los rayos X radica en la frecuencia o el número de vibraciones por segundo. Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. Él se encontraba trabajando con un tubo catódico cuando observó que al energizarlo se producía fluorescencia en una pantalla de aplicación de bario. A estos rayos, por desconocer sus características, denominó rayos X. Después utilizó varios objetos entre la placa y el tubo para poder observar qué es lo que sucedía. En un momento dado utilizó la mano de su esposa para poder hacer un experimento y de esa manera se creó la primera radiografía de la historia. Aquí la podemos observar, en el dedo de la señora se puede observar un anillo. Los rayos X se originan cuando los electrones inciden con muy alta velocidad sobre la materia y son frenados repentinamente. En un medio ionizado, los electrones y protones sufren una aceleración debido a la interacción electrostática. Durante cada uno de estos encuentros o choques, parte de la energía cinética es radiada. Según la velocidad con la que chocan los electrones con la materia, pueden atravesar o no con mayor velocidad. Debido a esto, los rayos X pueden ser fuertes o suaves. Entre menos longitud de frecuencia tengan los rayos, más suaves son. Aquí podemos observar diferentes longitudes de onda según el tipo de radiación electromagnética. Todas pertenecen a este espectro, pero no con la misma longitud. Para la producción de los rayos X es necesario tener una fuente de electrones que choque contra una llana con suficiente energía. Este proceso físico en el que la mayor parte de la energía del electrón se convierte en calor y una pequeña cantidad se convierte en rayos X. El tubo donde se producen los rayos X está compuesto por una parte externa, una coraza metálica con ventana, por donde saldrán los rayos X, sin dispersarse en todas direcciones. Dentro de la coraza encontramos la ampolla de vidrio, la cual mantiene los rayos X dentro de ella debido a que los rayos X no pueden atravesar el vidrio. Dentro de esto se encuentra un ánodo. Él provocará el choque de electrones desde el otro extremo del tubo, donde se encuentra el cátodo con el filamento. Los rayos X se emiten en línea recta, chocan con la ampolla de vidrio y no salen de esta, pero sí salen por la ventana, dirigidos hacia el objetivo en forma de cono y en línea recta. Las propiedades de los rayos X consisten en poder de penetración, efecto luminiscente, efecto fotográfico, efecto ionizante y efecto biológico. Hablamos del poder de penetración cuando se emite un haz de rayos X. Los electrones chocan contra la materia y liberan lo que es la radiación incidente. Al pasar por el objeto, una parte de estos rayos se dispersa. Esa es la radiación dispersa. Otra parte de la radiación es absorbida por el objeto, eso es radiación absorbente, y otra parte sale del objeto. Esta es la radiación emergente o útil y es la que va a permitir la formación de la imagen en la placa. El poder de penetración depende de el peso atómico del objeto, la densidad, el espesor y el voltaje de la corriente. Aquí observamos esta placa y en ella podemos observar que hay estructuras tanto blancas como oscuras. Las estructuras blancas le llamaremos radio opaco y las oscuras las llamaremos radio transparencia o radio lúcido. Ahora, el que nosotros podemos observar simplemente colores blanco y gris no quiere decir que esos son los únicos que existen. Hay una gran tonalidad de grises para diferentes estructuras. Simplemente nosotros no podemos observarlas por nuestra vista. Aquí está una escala en la cual muestra diferentes tonalidades de grises. Solo es una pequeña muestra porque hay una gran cantidad de tonalidades de grises. Los rayos X suelen atravesar con diferente celeridad cada estructura. Por ejemplo,
Los rayos X neutralizan con la misma fuerza lo que son tejido óseo y plomo que la grasa. Aquí en esta escala podemos observar cómo la radiación incidente choca contra el objeto, el objeto absorbe o no absorbe rayos X y se produce lo que es la radiación emergente de nuevo para poder mostrarnos la imagen. Y ya hablando de una manera más práctica, observemos esta placa. En esta placa se pueden observar las diferentes densidades de las que estábamos hablando y cómo estructura absorbe según su naturaleza cada uno de los rayos X. Podemos ver la densidad ósea, la densidad aire, la densidad agua y la densidad grasa. Ahora, hablando un poco de las propiedades de los rayos X, tenemos el efecto luminiscente. Este consiste en que los rayos X al incidir sobre la materia producen dos fenómenos. Fluorescencia, que consiste en una luz que se mantiene mientras dura la aplicación de los rayos X. Y fosforescencia, que al incidir los rayos X sobre cierta sustancia, estas emiten luz que persiste posterior a la acción de los rayos X. El, el siguiente efecto es el efecto fotográfico. El rayo X, al igual que los rayos visibles, actúan sobre una emulsión fotográfica, que es en este caso una placa o una imagen computada, de tal manera que, después de revelada y fijada fotográficamente, presenta un ennegrecimiento o densidad fotográfica, que es la base de la imagen. En el efecto ionizante, elementalmente, los gases están constituidos por moléculas que se mueven libremente en el espacio. Este gas es radiado por rayos X y se hace conductor y deja pasar la corriente eléctrica. Esta propiedad se usa para medir la cantidad y calidad de la radiación. Y por último tenemos el efecto biológico. A pesar de los grandes beneficios que aportan los rayos X a la ciencia médica en la actualidad, conllevan una serie de riesgos que pueden llegar a ser mortales. Por ello, desde 1928 se creó la Comisión Internacional de Protección Radiológica para prevenir los daños que en sus inicios los rayos X provocaban en los humanos por su uso indebido. Algo muy importante que tenemos que saber es que todos los rayos X actúan de diferentes maneras según la estructura y según la densidad de esto. Algunos son más sensibles que otros a la radiación. Esto es importante en clínica para poder evitar complicaciones futuras. Ahora vamos a comenzar a hablar un poco acerca de los que son radiosensibles. Aquí podemos observar en primera instancia las gónadas, tanto los testículos en el hombre como varios en la mujer, son sensibles a la radiación de los rayos X. La siguiente estructura que observamos es la médula ósea, que podemos observar la médula ósea en estas estructuras óseas, para la redundancia, que son sensibles a la radiación. Otras estructuras que son sensibles a los rayos X tenemos lo que son el vaso y algunos ganglios linfáticos. También la mucosa gástrica es muy sensible a los rayos X. Ahora, hablando del segundo grupo, observemos el grupo de los radioreactivos. En este grupo se encuentran lo que son la piel, los vasos y algunas glándulas salivales. También pertenecen a este grupo lo que son los huesos y la médula ósea. Y por último, el grupo de los radioresistentes o grupo 3, observamos el encéfalo, la hipófisis, que son resistentes a la radiación. Siguiendo con los radioresistentes, tenemos lo que son la glándula tiroides, el hígado, los riñones y glándulas suprarrenales, los músculos y el ojo. Son algunos ejemplos de radioresistentes. Por último ejemplo de radioresistentes tenemos lo que es el páncreas. Muy bien, ahora ya hablando de los diferentes grupos y su diferente sensibilidad a la rayos X, podemos llegar a comprender un poco mejor acerca de la consecuencia que tiene la rayos X sobre nuestro organismo. Ahora, si los rayos X inciden con mucha frecuencia, por ejemplo, en las gónadas del hombre, pueden llegar a causar esterilidad. Y si es en una mujer embarazada, causa malformaciones en el feto. Esto es debido a que la constante exposición de los rayos X causa la mala transcripción de la ADN y ARN, lo cual va a llevar a mutaciones y consecuentemente a cáncer.
En esta imagen podemos observar a unos siameses, uno de ellos es obviamente totalmente deforme, esto es debido a la mala transcripción del ADN. Y en la segunda imagen observamos a un niño con cáncer. Para evitar que estos problemas aparezcan, se han creado normas para poder regular los rayos X y evitar más complicaciones. Para usar los rayos X nosotros tenemos que tener una justificación para hacerlo. Nunca podemos exponer a un paciente innecesariamente a los rayos X. Otro criterio a tomar en cuenta es que la magnitud de la dosis individual deben ser tan bajas como sean razonablemente posibles, para poder evitar que las concentraciones afecten las estructuras del organismo ya antes mencionadas. Y por supuesto hay un límite instaurado por la Comisión Internacional de Radiografía. Debemos que seguir estas normas para que estas normas nos permiten a nosotros poder proteger al paciente y poder protegernos a nosotros mismos. Un resumen de todo esto es el siguiente. Los rayos X pertenecen al tipo de ondas electromagnéticas. Esto es algo que no tenemos que olvidar. Se utilizan sus propiedades para crear imágenes y es lo que observamos en las placas. Los tipos de densidades nos ayudan a discriminar entre uno y otra estructura. No afecta de igual manera a todos los tejidos y en altas cantidades son cancerígenos debido a la mala transcripción del ADN. Es importante siempre acatar las normas de protección radiográfica para protegernos y proteger a nuestros pacientes. Muy bien, con esto doy por concluido este video. Espero que le haya sido de utilidad. Para más información, aquí les dejo las referencias. Muchas gracias por su atención.